Hola compañeros, ¿por qué llevar a juicio a Ernesto Zedillo? Durante su sexenio se cometieron muchos crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha están impunes. El 24 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, la policía local asesinó a 17 campesinos que pertenecían a la Organización de Campesinos de la Sierra Sur. Dicha organización había exigido al gobierno del estado el cese de la presencia militar y policíaca en la zona, ya que constantemente sufrían abusos y hostigamiento por parte de ellos. La respuesta del gobierno fue incrementar la presencia de militares y policías en la zona. Ese día, un retén policíaco detuvo un camión donde se transportaban los campesinos. Una vez que el camión se detuvo, la policía local disparó sin previo aviso. Los campesinos iban desarmados, no habían cometido delito alguno. El 22 de diciembre de 1997, una incursión militar encabezada por paramilitares, financiados y entrenados por el Ejército Nacional, atacó a la comunidad de Acteal en los Altos de Chiapas. En ese día murieron 45 personas, incluyendo mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. El objetivo de ese ataque era romper de tajo todo vínculo que la comunidad tenía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 7 de junio de 1998, el 27º Batallón ejecutó a 11 personas en la comunidad del Charco, Guerrero, por su cercanía que ésta tenía con el ERC. ¿Por qué el gobierno de Ernesto Zedillo atacaba a las comunidades indígenas y campesinas de los estados de Guerrero y de Oaxaca? Bueno, porque durante su sexenio, Zedillo permitió la tala ilegal de árboles, concesionó tierra a las mineras y aprobó proyectos de muerte. Y además, el narcotráfico empezó a tener presencia en esos estados. Esto tuvo repercusiones para la población, incrementó la violencia, hubo despojo de tierra y hubo pérdida de empleos y de seguridad. Las comunidades empezaron a organizarse para protegerse y evitar ese despojo. La respuesta del gobierno fue aventarles el ejército para que los recursos naturales fueran entregados de forma más fácil a las empresas privadas, aún a costa de la vida de la población local. Por eso Ernesto Zedillo merece ir a prisión, pero eso no es lo único. Durante su sexenio, México vivió la peor de sus crisis económicas. En ella se tuvo la devaluación de la moneda, hubo pérdida de empleo, se encareció los productos básicos, la vida era muy costosa, mucha gente se perdió su casa, perdió su empleo, incrementó la desnutrición infantil, se abandonaron hospitales, se abandonaron escuelas. México sufrió una de sus peores épocas de su historia como nación. La respuesta del gobierno para salir de esta crisis fue endeudarse en el extranjero y privatizar muchas empresas nacionales que eran bastante productivas. Se privatizó ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, hubo muchas concesiones a las minas, se concesionó los satélites y las empresas de producción de energía, CFE y Pemex, empezaron a privatizarse. Para salir de la crisis, México aprobó el FOBAPROA, un fondo económico para rescatar a los bancos. Es decir, que México pagó la deuda de los bancos con dinero público. Esa deuda actualmente México la sigue pagando. Tardaremos al menos 50 años en poderla pagar. Con ese dinero México fácilmente hubiera podido haber construido hospitales, escuelas, carreteras, hacer proyectos sociales. Pero lejos de eso se rescató un pequeño grupo de empresarios a costa del sufrimiento y del trabajo de muchas personas. En conclusión, el gobierno de Ernesto Zedillo estuvo manchado por la sangre de los campesinos, de los indígenas, de la organización popular, destruyó sindicatos, destruyó las industrias nacionales que México tenía y endeudó al país. Por eso Ernesto Zedillo debe ser llevado a juicio y ser condenado. No permitamos que esos crímenes queden impunes. Por eso este 1 de agosto hay que salir a votar sí al juicio a los expresidentes.